Muy bien. 5 de diciembre del 2020, bienvenidos a este tiempo de intercesión y comunión. Vamos a la siguiente, no alcancé a guardar la diapositiva en mi celular, pero tengo aquí la Biblia. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. Mi esposa les compartió este versículo a los que se bautizaron y, y ella lo dijo así: esto es una promesa para todos ustedes que, que se han arrepentido de sus pecados, que han decidido prohijarse bajo la mano de Dios. Y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Yo decía una frase que le pedí a mi esposa que la escribiera porque a mí mismo me conmovió mucho. Yo no sé si yo me la inventé o la escuché, pero a mí mismo me conmovió. Le decía que Jesús es el unigénito que compartió su herencia. ¿Qué unigénito hace eso? Pero ¿saben por qué el unigénito compartió su herencia? Porque su herencia no se acaba. Porque su herencia es una herencia eterna. El unigénito, Hijo de Dios, dejó de ser unigénito y se convirtió en primogénito. O sea que compartió su herencia. Y pues el Padre la preparó para él, pero él en su amor nos la compartió a nosotros. Y dice acá que somos hijos porque por medio del Espíritu de Cristo, el Señor nos permite ser herederos y ya no somos esclavos, sino hijos, herederos. Así que si yo como hijo recibí una herencia muy tenaz, porque esto hemos venido hablando, ¿se acuerdan del estudio de atesorando para los hijos? Cris, siéntate ahí con mi mamá. Levanten la mano, coffee, happy coffee. No happy coffee. Ah, coffee cualquiera. No, no. Sí, ya, que es que como él es el administrador, entonces dijo, ok, coffee, Colombian coffee, Colombian coffee. Levanten la mano, Colombian coffee. ¿Van a notar la diferencia? Excelente. Muy bien. Les decía entonces, si yo como hijo de mi Padre he heredado de mi Padre celestial y soy coheredero con Cristo, ¿yo qué voy a hacer con mis hijos? Darles esa herencia. O sea, a ver, un padre sensato no se tira la herencia de su padre. Un padre sensato, ¿qué hace? Aumenta la heredad que su padre le da para legarla a sus hijos. Entonces, uno simplemente no coge la herencia y se la gasta, y menos si es padre. Un padre que recibe es un padre que también está dando. Por eso dice, hemos recibido, hemos, y hay una herencia que dice, habla acá del Espíritu del Señor, que lo hemos recibido como herencia. De aquí me fui para Pedro, y en la primera epístola de Pedro vamos a empezar desde el versículo 3, que empieza con una alabanza que es muy similar a lo que hacen los judíos. Los judíos, cuando empiezan sus oraciones, ellos dicen Baruch atah Adonai Eloheinu, que es algo así como bendito seas tú, Señor Dios del universo, y luego dicen una bendición. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que nos dio la Torah para guiarnos, pero todas sus oraciones inician así: bendito seas tú, Señor Dios del universo, que nos diste los ojos para ver. Hay un libro de oraciones que se llama el Sidur, y el Sidur son las oraciones constantes que los judíos hacen. Y ese Sidur, todos los fragmentos de oración, bendito seas tú, Señor Dios del universo, que ellos hasta agradecen por los huequitos del cuerpo. Y dice, porque si alguno de esos huequitos, orificios del cuerpo se tapara, ¿quién podría vivir? Usted le da gracias a Dios
por los huequitos de su cuerpo que nunca se tapan, que su naricita respire bien, que sus orejitas oigan bien, de nada. Todo es, bendito seas tú, Señor Dios del universo, que esta oración de Juan tiene, perdón, de Pedro. Pedro tiene un elemento judío, Pedro como judío, pero en Cristo, miren cómo hace como esa adaptación de esa oración. Bendito el Dios, y aquí viene el elemento. 1 Pedro 1.3. 1 Pedro 1.3. Pasemos la diapositiva. No, hasta ahí, quédate ahí, hasta ahí. No, pero lean en la Biblia porque ya se me saca un ojo mi compañero. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, ya no está diciendo solo, bendito seas tú, Señor Dios del universo, sino que está diciendo, bendito nuestro Padre. ¿Y quién más? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el elemento por qué lo bendice. Que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ojo, lo que viene aquí es una doxología. Una doxología es una alabanza. Y en esta alabanza reconoce una obra extraordinaria que el Padre, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por sus misericordias, nos concedió también a nosotros. En el título dice, este me lo copié de William Barclay, en lo que está en azul, eso me lo copié de William Barclay. Por su gran misericordia, y anota William Barclay, protegido en el tiempo, salvo en la eternidad. Esto es extraordinario. Solo esta expresión está diciendo un montón de cosas. Acuérdense, protegido en el tiempo es ¿dónde? Aquí y ahora, pasado, presente, futuro. Pero dice, salvo en la eternidad. ¿Y la eternidad es cuándo? Acuérdese que la eternidad no es tiempo, es la dimensión de Dios. La eternidad es la dimensión de Dios. O sea, en este momento hay eternidad total. Total. ¿Sí? Muy bien. Vamos, yo traté de hacerlo de manera esquemática para poderles transmitir por qué Pedro bendice al Padre que nos dio una heredad. Dice el versículo, espérenme que se me pasó la hoja. Dice el versículo 4, voy a volver, que nos hizo renacer. ¿Sí? ¿Qué es renacer? Volver a nacer. Juan 3. Cuando, espérenme un alpin pause de 30 segundos, voy a esperar 30 segundos para que se tranquila. Mira, Carolina te va a dar una mano, dos manos. ¿Se acuerdan cómo se dice que es una, qué figura literaria es dame una mano? Dame una mano es una figura literaria. Se llama sinécdoque. Sinécdoque. En el seminario 3, los que van a estudiar el seminario 3, vamos a estudiar todo eso, figuras literarias, la Biblia, sinécdoque. El todo por la parte por el todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, según su misericordia, ¿qué pasó? Nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Nosotros nacimos físicamente, Juan 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo, pero nos hizo renacer de nuevo. O sea, estábamos muertos espiritualmente. Bájale un poquitico, lo ven el micrófono, en el 2 un poquitico. Eso, está como muy duro, ¿cierto? Nos hizo renacer, o sea, volver a nacer de espíritu. ¿Se acuerdan con Nicodemo cuando le dice, ¿cómo yo siendo un hombre anciano puedo volver al vientre de mi madre? Y le dijo Jesús, no, es que, los voy a poner a patinar. Vamos a leer Juan 3. Los voy a poner a patinar como con el versículo de la semana pasada de Marcos. Juan 3. Juan 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo.
versículo 3, Juan 3:3. ¿Estáis conmigo? Prima, ¿está conmigo? Juan 3:3. No, solo Juan. Evangelio. Mire lo que dice Evangelio. Espero, voy a esperar a la prima. Porque los dos somos Echeverry. No ve lo bonita que es que parece a mí. Usted y yo somos hermanos. Usted y yo somos hermanos porque la jetica se nos parece mucho. Pero no, hay una, en serio, hay un gen ahí divino. Eso es un gen divino. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, oído, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí se los dejo para que patinen y analicen con el de Marcos de la semana pasada. ¿Listo? Señora, el de Marcos se los voy a recordar. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 dice el versículo 15 y 16. Marcos 10, 16. Marcos 10, 15 y 16. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estúdienlos, analícenlos y Dios revelará y dará entendimiento y tenga misericordia. Entonces, dice que el Señor, volviendo a Pedro, nos hizo renacer. Démosle clic a la diapositiva, Simón. Entonces dice, renacemos, o sea, nacemos de nuevo, ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Qué es una esperanza viva? O sea que si la Biblia habla de esperanza viva es porque hay una esperanza muerta. ¿Qué será una esperanza muerta? Pues vana, esperar en algo que ni llegará ni trascenderá. Por ejemplo, en esta me van a mirar feo más de uno, pero lo acepto. Una esperanza muerta, la pensión. Hay muchos que esperan que todo lo que hicieron en su vida fue para la pensión. Yo personalmente no. No, y es cierto, es una esperanza muerta y se los voy a poner así, porque muchos pusieron su esperanza. Mire, yo le he escuchado a través de los años tantas personas que apalancaron su bienestar en la pensión. Cuando me pensione, cuando me pensione, cuando me pensione, cuando me pensione. Se pensionó y nada pasó. Se deprimió, se llenó de frustración porque la pensión de entrada le redujeron el salario. ¿Sí? Y fuera de eso, el primer año se compró tenis, sudadera y era feliz haciendo nada, se vio todas las series, las novelas, no hizo nada, se engordó y al año frustrado porque ya no tiene nada que hacer. O sea, una esperanza muerta es la pensión. Y no les voy a dar más ejemplos, pues como una esperanza muerta, el que se pone a estudiar como loco y se super especializa y se especializa y se especializa y él cree que en algún momento le reconocerán todos sus títulos, esperanza muerta. Eso es una esperanza muerta, porque en última es, como dijo Simón, vana, y algo que es vano es porque es pasajero, porque no tiene ni fondo y ni forma. Ahora, dice que por la misericordia del Señor nacimos de nuevo para una esperanza viva. O sea que la esperanza, por ejemplo, Cristina, su esperanza no murió, porque era una esperanza viva en el Señor, ¿sí? Es en la eternidad, no, y trasciende, es en la eternidad tangiblemente, pero en la eternidad aquí y ahora, es ya, absolutamente es ya. Y así es la esperanza en todo. Yo creo que todos hemos vivido procesos difíciles de diferentes circunstancias,
pero en el Señor la esperanza se mantiene viva. Tal vez no como yo lo había pensado, pero en el Señor la esperanza se mantiene viva. Esperanzas en lo profesional, en lo laboral. Yo me partí el lomo mucho tiempo por una organización. En estos días me encontré un documento que dice en el 2013, que estaba organizando papeles en el 2013, ya sabrán dónde estaba, en el 2013. En el 2013 nos hicieron un test de coloque sus metas a corto, mediano, largo plazo. Oye, les cuento, yo no tenía ni sueños ni esperanza. Yo en el 2013 mi esperanza estaba puesta en una organización, una esperanza totalmente muerta, porque mi esperanza es y debe ser mi Padre. Ahora, sigamos leyendo, todavía no lo pasemos. Fuimos entonces, nacimos de nuevo para una esperanza viva, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual nacimos para una esperanza viva? Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pablo, ¿qué dice? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, que nosotros tenemos una esperanza viva ¿en qué acontecimiento? En el acontecimiento de la resurrección de Jesús. ¿Listo? Fuimos renacidos para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo. Es bueno que vayan leyendo el pasaje para que entiendan la diapositiva. Luego dice el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Listo? Entonces dice, para una herencia, dale clic, hijo, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Listo? Entonces, yo nací de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Les hago una pregunta, devuélvete un momentico. ¿Esto se refiere a estar protegido en el tiempo o a ser salvo en la eternidad? Tiene como más que ver con la eternidad, pero también en el tiempo. La otra es un poco más evidente en el tiempo. Sigamos leyendo. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Por qué? Clic, por medio de la fe. Sigue el versículo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ok, muy bien. Ahora, aquí ya tenemos el esquema de lo que por la misericordia del Señor Él nos dio. Entonces dice, que yo tengo aquí mis apuntes, el Señor cuando el resucitado es mi Señor y mi Salvador, no solo, que perdónenme insistir en esto, no es una oración lo que me salva, ¿sí? O sea, voy a insistir porque es bíblico, no es una oración lo que me salva. ¿Qué me salva? Dice, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin perdón de pecados no hay salvación. ¿Usted qué gana con que alguien haga una oración sin haberse arrepentido? Puede que su conciencia se sienta tranquila. No, no, no. De verdad, hay que orar por la conversión, y la conversión es arrepentimiento. No se conforme con que alguien haga una oración, porque la pueden hacer porque usted lo está molestando, porque es apremiante, pero pidámosle al Señor que mueva el corazón, principiando por cuál corazón, el nuestro, ¿sí? Mi corazón. Por medio de la resurrección de Cristo, entonces, yo como nueva criatura estoy llamado a una esperanza viva por su resurrección para una herencia. Ojo, ¿cómo es la herencia que mi Padre me dio? Entonces, cuando habla de incorruptible, ¿a qué se refiere? Muy bien, que no se corrompe, o sea que no se, imagínense que en una de las traducciones que usan esta palabra es algo inmortal, inmortal, indestructible. Yo les decía el miércoles que a mí me conmovía mucho porque Alex trabajó toda su vida para dejarle una herencia a sus hijos.
Y en el último tiempo el Señor le dio la oportunidad de dejarle esta herencia, porque la otra herencia es mortal, es corruptible, es destruible, se degrada totalmente. Pero Dios le dio la oportunidad a este hombre de ver que sus hijos lo vieran arrepentido, confesando públicamente delante de Dios su conversión. Extraordinario, o sea, eso es un acto de bondad de Dios muy grande. Y eso es lo que debe marcar la vida de Samuel y de Luciana para siempre. No se pueden quedar con otra cosa. Lo otro es añadidura. Y, ay, Marianita, lo otro es añadidura. Y es lo que nosotros, y es lo que usted tiene que preguntar. ¿Usted se va a seguir partiendo el lomo, dejando de disfrutar con sus hijos por dejarles carro, casa y beca? Cuando el carro, la casa y la beca es corruptible, puede ser contaminado y es marchitable, porque algo inmarcesible es algo que no se marchita. Entonces usted se va a seguir matando y partiendo el lomo. No, es que tiene que salir del mejor colegio, tiene que salir de la mejor universidad. Listo, que sea un erudito condenado, que sea un hombre y mujer destacado en el mundo, perdido en la eternidad. Cuando usted, ¿qué tal que se arrepienta en este momento, llegue al cielo y cuando todo se consume, ¿dónde está mi hijita? ¿Dónde está mi hijito? Yo todo lo que hice por él y no hizo lo elemental, dejarle la heredad incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Extraordinario, o sea, porque si yo lo recibo de mi padre, lo que yo debo hacer es darlo. Ahora yo les voy a decir algo. Nadie da lo que no tiene. O sea, que un hijo que no se identifica con el padre, es muy difícil que le legue a sus hijos eso. Por eso muchos cristianos profesantes siguen partiéndose el lomo. ¿Por qué? Por darle a los hijos una herencia corruptible, contaminada y que se marchita. Por eso el que es hijo, que ya no es esclavo, tiene mentalidad de libre en el Señor. Y el libre, yo tengo una frase, yo digo, mire, por más que a mí alguien me quiera quitar, engañar y mentir, lo puede hacer, pero yo siento que a mí nadie me puede engañar, quitar o mentir, porque en últimas nada es mío, todo es de mi Padre. O sea que el que me quita a mí, el que me engaña a mí y el que me miente a mí, ¿a quién se lo hizo? A mi Padre. Yo reconozco que todo es de mi Padre. Y mi Padre soberanamente lo puso en mis manos para cuidarlo. A propósito de cuidar, sigamos. Entonces, bueno, les quería decir, incontaminada se refiere a que es libre de contaminación e inmarcesible, que es imperecedero. Ahora, cualquier herencia que usted le deje a su hijo aquí, ¿cumple estas características? ¿No? Y si no cumple estas características, reevalúe para qué se está matando, para qué se está partiendo el lomo por sus hijos. Porque si les va a dejar una herencia corruptible, contaminada y que se marchita, entonces creo que hay que reevaluar cuál es su herencia, cuál es la heredad que usted cree que tiene, cuál es o qué es lo que recibió de su padre. Porque una herencia en este mundo, y hablábamos hace 20 días, ¿cuánto se demora alguien en gastarse una herencia? Segundos. Y más si vive en Las Vegas. ¿Sí? Pues me imagino que en Las Vegas debe ser una tiradita de dados, no se asuste, hijo, una tiradita de dados y ahí se fue la heredad. Ahora, dice el siguiente lado. Les cuento que me limita mucho no despegarme del micrófono, porque Simón, devuélvale, hijo, sí, papito, porque quiero mostrarles esto. Entonces, guardados. ¿Se acuerdan de una palabra que estudiamos en una vigilia que hicimos de toda la noche cuando estudiamos el Salmo 120 y algo? Que hablábamos del guardián. ¿Se acuerdan que pusimos una canción de unos judíos que están cantando en una mesita? ¿Sí se acuerdan? Se llama el guardián, y guardián es el shomer. El shomer es el que vela, el que cuida, el que guarda. Salmo 127, si el Señor no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. Si el Señor, el shomer, no guarda la casa en vano, no cuida la ciudad,
en vano vela la guardia. Mire lo que dice acá, que somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe. Si el Señor no nos guarda, no podremos ser guardados por su poder si no hay fe en nuestro corazón. Yo le decía a Cristina esta semana, y me va a permitir decirlo, porque Cristina es una mujer que tiene muchas capacidades, y ella apenas supo la noticia, se recompuso y dijo, vamos a hacerlo. Entonces le dije, Aquila, déjese caer para que el Señor la recoja. Deje fluir la debilidad para que el poder de Dios se perfeccione en su debilidad. Siéntase afligida y sola para que experimente el consolador y el poder de Dios. Y así es, y así ha sido. Porque cuando yo me las doy, porque cuando, dice Pablo, cuando soy débil en Cristo soy fuerte, pero cuando yo me las doy de fuerte en mí, termino siendo un débil, porque el poder de Dios es el que se perfecciona en mi debilidad. Pero cuando el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, estoy citando a 1 Corintios, primera o 2 Corintios 12, si alguien me ayuda, tranquilo, no estrés. Se fue la cámara, si la vuelve a coger, bueno, si no, que escuchen. Dice Pablo, yo me gozaré y me gloriaré en las debilidades, porque cuando soy débil, en Cristo soy fuerte. ¿Quién se gloria y quién se goza de las dificultades, afrentas y adversidades? Solo aquel que descansa en Cristo. Entonces, estamos perseguidos, pero se acuerda lo que dice el capítulo 4, pero no estamos destruidos. Que estamos angustiados, pero no estamos derribados. Porque en Cristo mis debilidades, dificultades, necesidades son una oportunidad para ver todo su poder y su gloria. Es 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Cuando Pablo habla de la debilidad, él dice, me glorío, me gozo, me alegro en las debilidades, porque en Cristo cuando soy débil, soy fuerte. Muy bien. 9:10. Y ellos están viendo la presentación. Bueno, que vean la presentación. Entonces, somos guardados por medio de la fe para alcanzar la salvación en los tiempos postreros. ¿Listo? En los tiempos postreros. Imagínense, volvamos a la Biblia. Dejen de ver la diapositiva un momentico y vamos a leer la Biblia, a ver cómo lo asimilan en este momento. Leamos hasta el versículo 5 derechito. A ver si lo logro, si lo cogemos así. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, que si yo no experimento esa herencia de parte de mi Padre Celestial, ¿habré resucitado en Él? ¿Sí? O sea, que si yo todavía estoy esclavo de mi trabajo, esclavo de mi afán y mi ansiedad por el futuro, si yo sigo esclavizado de la preocupación por qué va a pasar mañana, qué voy a comer mañana, qué me voy a poner mañana, ¿se acuerdan que eso dice el Señor? Bástele a cada día su afán, bástele a cada día su propio mal. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, acción de gracias. Pero si en mí, creyéndome profesante, un cristiano, pero vivo en profunda ansiedad y preocupación por el futuro, un futuro que tal vez no llegará, y no pienso en la heredad eterna que está garantizada. Mire lo tenaz. El futuro es totalmente incierto, pero la eternidad está garantizada. Ojo, ¿garantizada en qué sentido? O con Cristo o lejos de Cristo. O yo tengo vida eterna o yo tengo separación eterna, condenación eterna. Entonces, todo el mundo, hasta los creyentes, viven en una constante ansiedad y preocupación por el futuro. ¿Qué me voy a poner? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué me voy a poner? Una preocupación, un afán, una ansiedad que ni siquiera le deja disfrutar su presente. ¿Se acuerdan cuando citábamos a la doctora Marian Estape, que es española, que dice, ¿qué es la felicidad? La felicidad es estar anclado en el presente, con gratitud por el pasado y con esperanza hacia el futuro.
Pero cuando yo estoy anclado en el pasado, eso es, dijimos, depresión. Y cuando estoy anclado en el futuro, eso es ansiedad. Un futuro que tal vez nunca llegará. Entonces todo es hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro. Y el futuro, así. Y Dios nos dejó ver lo frágil que es la vida. Y lo estamos viendo muy seguido. Con todo esto del COVID y todas las situaciones muy seguido. Y seguimos ansiosos, ansiosos, ansiosos. O deprimidos, 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 mirando hacia atrás. Y aquí nos está diciendo el Señor, ustedes ya tienen una herencia. Vívanla, disfrútenla, agradezcanla. Vivan como herederos, vivan como hijos. El unigénito se siente feliz, era feliz como unigénito, sí, pero ahora es más feliz como primogénito. ¿Es mejor ser un hermano único o el hermano mayor? El mayor. Los dos. El segundo es mejor. El del medio. Sí, no, el mayor siempre tiene más privilegios. En la antigüedad heredaba el doble, por ejemplo. El mayor tiene muchos privilegios, muchas responsabilidades, pero muchos privilegios. Tiene un toque especial. De hecho, la Biblia dice que el mayor es ¿de quién? De él, del Señor. Dice, mío es todo primogénito. ¿Sí? Ok. Y Dios le dio ese gusto al Señor Jesús de ser el primogénito. Entonces, sigamos en la Biblia. Ahora, como yo soy heredero de una herencia reservada, ¿dónde? En los cielos para nosotros. Dice el versículo 5 que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Bueno, a propósito, la primogenitura es muy soberana. A propósito de la pregunta de Claudita, que no la voy a publicar, tengo un oído de tísico. No, les cuento que por estar con mi esposa he desarrollado la habilidad de las mujeres de poder escuchar, de hablar, escuchar y ver a la vez. Y aquí leí, hablé y escuché lo que Claudia preguntó. Pero por si acaso en la Biblia, un caso, dos casos, no, dos casos. Sigamos entonces con el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada. Imagínense que la palabra, ustedes que ya son expertos en esto, ese manifestada es apocaliptenai. O sea, no es manifestada, es revelada. En el tiempo postrero, y ese postrero es escatos. ¿Se acuerdan de escatos? Escatología, el estudio de los acontecimientos finales. Y el Apocalipsis es el estudio, es un lenguaje que es de revelación, con figuras. Ahí hay figuras, muchas figuras que tienen una revelación de algo oculto. Entonces mira lo que está diciendo aquí Pedro. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, que será revelada en el tiempo final. Que sea revelado. Es que para nosotros todavía es esperanza. La Biblia dice tres cosas, acuérdense, en Corintios 13, amor, esperanza y fe, ¿sí? Las tres amigas inseparables. Amor, entonces, fe, esperanza y amor, ¿listo? Fe, esperanza y amor, inseparables. Pero dice la Biblia que cuando estemos, no, cambiemos los dedos. Amor, esperanza, no, esperanza, fe, esperanza y amor, ¿sí? Fe, esperanza y amor. Pero dice la Biblia que cuando estemos delante de Dios, pregunto, ¿para qué esperanza? Porque ya no hay que esperar, ya estamos delante de Él. ¿Para qué fe? Tampoco, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como ya es face to face, ¿para qué? Fe. ¿Qué dice Corintios? Lo único que queda es el amor. O sea que la fe y la esperanza es lo que nosotros necesitamos aquí y ahora. ¿Para qué? Para ser guardados. La fe y la esperanza viva que Dios nos dio es para que disfrutemos una herencia que es incorruptible, que es inmarcesible, que es incontaminada, para que seamos felices.
Todo esto redunda para que seamos felices. Porque si yo sé que ya soy heredero, no ando pensando, ay, ¿qué le dejo a mis hijos? ¿Qué le dejo a mis nietos? Ay, ¿qué le dejo? Yo les decía, y aquí está mi mamá hace 20 días, mi mamá no nos dio una casa, no me dio un carro, no me dio el estudio hasta donde su esfuerzo le dio. Y correa venteada, está diciendo. Pero hay algo que mi mamá tiene que sentirse orgullosa y que algo que usted nos transmitió, por lo menos a mi mamá, y fue su fe, y fue su esperanza, y fue su amor. Y esa herencia que usted nos ha dejado es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y nos enseñó a ser juiciosos, trabajadores, honestos, respetuosos. Claro que sí. Pero una herencia, qué orgullo, mamá. Usted puede tener el orgullo más grande, que usted no tuvo que partir el lomo para dejarnos, que tal vez hoy seríamos unos vagos y unos irresponsables, si usted nos lo hubiera dado todo así picadito. Pero nos dio fe, pero nos dio esperanza, pero nos dio amor, el amor del Señor. Y eso vale más. Y mi mamá dio lo que recibió el Señor, todo. ¿Y lo que usted recibió por quién? Por su mamá. Porque fue lo que la mamá le dio. Total. ¿Y se le acabó a la abuela la herencia que le dio a usted? No, tanto que me la alcanzó para mí y yo me esfuerzo en que le alcance para mis hijos. ¿Sí ven? Entonces, esto es que es paz, esto usted puede decir, ay, ¿eso qué tiene que ver con mi vida ahora? Todo, porque usted no anda por ahí estresado y angustiado ay, tengo más, es que solo tengo 3 ceros a la derecha. No, usted vive tranquilo, cada día haciéndole, cada día haciéndole, cada día haciéndole. Claro, hay que ser administradores, claro que hay que ser sensatos, claro que hay que tener proyectos y planes, por supuesto que sí, pero con la tranquilidad que usted ya es un heredero de algo que no se va a destruir ni se va a acabar. ¿Y qué es lo que le vamos a legar a nuestros hijos? ¿Y qué es lo que anhelamos que ellos se lo multipliquen a otros y a su entorno también? Mira, esta herencia es tan extraordinaria que no es solo para mis hijos. Mire, Dios a quien me permite compartírselo a unos que hasta hace unos meses y años eran completamente extraños. Claudia Escobar, cuando me conoció, me odió, dicho por sus propios labios. Ella cuando me conoció me odió, dijo, me cae tan mal ese negrito, mala gente. Usted dijo algo así, ¿cierto? No tanto, pero sí dijo que le caía mal, pero no, pero no le caía mal porque ella fuera antipática, sino que era yo el antipático. ¿Y quién iba a creer que Dios nos iba a permitir caminar este camino juntos? Compartir una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Para qué? Para que en el poder de Dios seamos guardados cada día. Necesitamos ser guardados. Mire, no solo ser guardados en la integridad física, que con la inseguridad que hay en todo el mundo, hay que ser guardados en la integridad física, que nuestra alma sea guardada, que nuestro corazón sea guardado, que nuestro espíritu sea guardado, que nos mantengamos firmes delante de Él, que le seamos agradables. Sigamos, Simón. Ahora dice el versículo 6, en lo cual, ¿en qué? ¿Y en qué más? Ajá, en lo cual, versículo 6, ¿están conmigo? En lo cual vosotros os alegráis, o sea, ¿en qué nos alegramos nosotros? En una esperanza viva de una herencia y en una fe que nos guarda para la salvación. En eso nos alegramos, ¿sí? Mire, uno con esto que se va a poner, ay, llegó diciembre, sin ti no hay alegría, sin ti no hay nada bonito, esta Navidad no es mía. No, aquí no hay tiempo ni de lamentarse. No hay tiempo de lamentarse porque es extraordinario, es sobrenatural. Y dice entonces, el versículo 6, nos alegramos en una esperanza viva y en una fe que nos... Uy, es que, yo no sé, eso es como tan difícil a veces asimilarlo. De verdad, puede que ustedes sean muy inteligentes, pero yo a veces me cojo la cabeza y digo, claro, la esperanza viva de la herencia me hace estar, me hace como quitar ese afán y esa ansiedad por atesorar y acumular cosas aquí. Pero también la fe que es como un ancla,
también me va guardando en el día a día. Son dos cosas que me van a cuidar mis pensamientos, mis emociones, que me van a levantarme con una voluntad firme, porque hay esperanza. En este mundo, este mundo es injusto. ¿Cuántos le entregaron toda la vida a un trabajo, a una empresa, a un jefe? ¿Y qué hizo el jefe de la empresa? El trabajo, tenga papito. A una mujer, a un hombre, a una ideología. A propósito, Cristo no es ninguna ideología. A una corriente filosófica. Y en un momento, porque era corruptible, porque era marchitable y porque era contaminado. Pero al yo vivir esto, ¿cómo no voy a estar alegre? ¿Cómo no voy a estar gozoso? De hecho, habla del gozo ahora. Pero es posible que, como se acuerda que hablamos de dos palabras, escatos y apocalipticidad, de esa cosa que tiene que ver con tiempos postreros. Es muy posible, y dice el versículo 6, que aunque nos alegramos en esta esperanza viva y en esta fe que nos guarda, es muy posible que vamos por un poco de tiempo, si es necesario, ojo, si es necesario, o sea que también cabe que no sea necesario, depende de quién. O sea, usted puede afinar, ¿sí? O sea, usted puede afinar suavecito, o puede afinar más durito. Es como cuando uno le habla a los hijos. Uno le habla a los hijos primero como, papito, me hace un favor, mamita, me hace un favor, pum, en un tonito. Si el tonito no funciona, entonces uno va afinando. Mi mamá, por ejemplo, afinaba y me aumentaba el nombre. Yo me llamo Felipe, pero cuando mi mamá y el Felipe no escuchaba, ella iba entonando y me agregaba el primer nombre. Y esa combinación del primer y el segundo nombre es fatídico. Uno dice, empuñó, o sea, ya está lo que viene. Claro, y uno va afinando hasta que coge la chancla, tira la chancla o la vara de cuero, ya hace otro más para afinar. Entonces, yo puedo afinar solo oyendo su voz. Por eso dice, ese es el consejo, oye su voz. O sea, algo así como, ¿te acuerdas, Simón? Dios puede hablarte directamente a través de la voz, que eso lo hablamos los dos esta semana, o puede hablarte a través, te puede dar otra señal, más fuerte, más dolorosa. ¿Por qué más bien no agudizamos el oído? Era más sencillo. Era más sencillo si oyerais hoy la voz del Señor. Pero no, uno oye y empieza, bueno, Señor, sí, pero como ahora estoy bien, eso debe ser para más adelante. No. Vamos a volverlo a leer. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? En la esperanza viva y en la fe que nos guarda. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, o sea, que no siempre es necesario, solo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas. ¿Yo qué dije? Tengáis, es que lo dije, lo leí paisa. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, si fuese necesario ser afligidos en diversas pruebas, ¿qué va a haber siempre en nosotros? Claro, sí, pero ojo, ¿qué habría siempre? Antes, aquí en el orden que lo estoy devolviendo, gozo. O sea, si aún tuviera que pasar, me estoy como devolviendo, diversas pruebas, nada de la cámara, diversas pruebas, mantendría el gozo y mantendría el gozo, ¿por qué? Por la fe y la esperanza. ¿Sí? O sea, yo puedo estar en una prueba, pero ¿cómo estoy? Gozoso. Acuerde que el gozo es un sentimiento de satisfacción, aunque todas las cosas no generen satisfacción. Lo ve siempre y experimenta consolación, como dice Claudia, como la vecina. Ahora dice, Cristina la vecina, pues, combina así. Póngale cuidado. Versículo, imagínense que aquí la palabra
que usa aflicción la traducen como dolor, ¿sí? Como dolor. Porque es que genera la aflicción. Dolor. Un correazo que genera dolor. Y el padre dice que muchas veces él tiene que dar un correazo. La prueba genera dolor. La prueba sí o sí genera dolor. Ahora, dice el versículo 7, pero aun si fuese necesaria la prueba, aun si fuese necesaria la prueba, no está diciendo que siempre será necesaria, pero si aún fuese necesaria la prueba, no va a ser en vano. ¿Por qué? Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mire lo que dice, que la fe vale más que todo el oro refinado. O sea que ahí hace parte de la heredad que uno le debe dejar a sus hijos. Mire, perdónenme, lo voy a decir así tal cual. Si su hijo no tiene fe, es responsabilidad suya. Sobre todo si usted desde chiquito se supone que fue creyente. O sea, desde chiquito él. O sea, si usted tiene fe, la fe ha de ser una herencia para sus hijos. Tiene que ser una herencia para sus hijos. Entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, si a mí la Biblia, yo soy cristiano y la Biblia me dice que la fe es lo más preciosa que el oro refinado, yo voy a procurar toda mi vida tener una medida de fe más alta para poderle dejar más fe a mis hijos. Imagínense que cuando hicimos el test de los dones, a Simón le salió el don más alto, el don de fe. Pero analizábamos algo y es porque, y él decía eso, él lo explicaba, es que como yo hemos vivido tantas situaciones difíciles, pero en todas las situaciones difíciles hemos visto que ustedes oran y Dios les responde. Ojo que no es necesariamente una fe de él. ¿Sí soy claro? Es una fe que él ve en sus padres, pero que a él le va dando convicción. ¿Sí ven? Pero si mi hijo me ve a mí cada que viene una situación difícil o adversa como un loco o haciendo cosas incorrectas, no tenemos dinero, entonces pues miremos a ver qué, cojan la nevera y llevémosla a la peña o hagamos, pues eso no es fe y obviamente el hijo por eso tiene una contradicción en su corazón. Sigamos con el versículo 7, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. ¿Qué dice? Vamos a la diapositiva, ¿sí? Miren este esquemita. Hacia adelante. La prueba de la fe. Dice, uno, ¿cómo se manifiesta? O cuál es así se lo va a poner. ¿Cuál es? Aquí tengo una nota. Dice, cuando mi fe es probada, resultará en alabanza, gloria y honra. Adivinen, ¿de quién para quién? De él para mí. Claro, léalo y verá. Sigamos. Para que sometida a prueba vuestra fe, búsquense quien tenga un NTV por ahí, una Biblia NTV, y léanlo en la NTV. Versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 1:7. NTV, ven. ¡Ay, qué bonita! Tenemos ahora Biblia GPS, miren, ¿sí? William Arias, con el patrocinio de Imprimiendo. Esta es una Biblia que estaba viejita y mira cómo quedó hermosa. Bueno, voy a leer aquí Primera de Pedro y que Dios bendiga a William Arias, que mira cómo le quedó bonita. Me dio hambre. Primera de Pedro 1. ¿Jorge tiene hambre también? Pecado. Primera de Pedro 1:7 dice acá. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro.
aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá, póngale cuidado, mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. O sea que esa alabanza, gloria y honra es para quién? Para mí. Ahora, pónganle cuidado el ejemplo que voy a tratar de ilustrar. Mi hijo, mi hija, hace algo que a mí me agrada. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que si hay algo que a Dios le agrade es la fe. Pero como la fe también es don de Dios para que nadie se gloría, o sea que el que tiene fe es porque le procuró, es porque le buscó, es porque se dispuso, es porque se arrepintió, es porque le entregó su corazón. Y cuando la medida de fe crece en mí, le soy más agradable. Y si mi Padre se agrada de mí, ¿qué va a hacer mi Padre? Me va a alabar, me va a honrar y me va a dar gloria. Claro, fue lo que el Padre hizo con el Hijo. Ahora, mi Padre, entonces yo como Padre, cuando Simón hace lo que a mí me agrada, le alabo, le honro y le doy gloria. ¿Sí? ¿Y qué me está demostrando mi hijo cuando en mi corazón sale hacia él alabanza, gloria y honra? ¿Sabe qué me está demostrando? Que me ama. Miren y sigamos leyendo. Natalia, por favor, ¿ibas a decir algo? Traducción al lenguaje actual. Qué bonito. Bendito Dios. Les digo, versión, traducción al lenguaje actual, busquen en esa versión este mismo pasaje. Entonces, Dios me alaba en la manifestación de Jesucristo cuando yo paso la prueba de la fe. ¿Sí? Ahora dice, versículo 7. Versículo 8, perdón. A quien amáis, pasa la diapositiva ahí. Dice el versículo, yo cogí desde el final del 7, ¿sí? Cogí la palabra Jesucristo. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Espectacular, ¿no? Pero todo parte de donde, o sea, ¿qué nos sostiene? ¿Qué nos va a dar soporte? ¿Qué es lo que nos va a dar resistencia? La esperanza viva en una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, y la fe en el poder del Señor que nos guardará para la salvación. Ahí está. Ahí está. Entonces yo voy a ir cada día, tranquilo, cada día. Ah, pero entonces, ¿qué debo agudizar? Mi oído al Señor, porque todas las voces diferentes a las de mi Señor me van a hacer sucumbir en esto. Me van a hacer sucumbir, porque todas las voces van a quererme quitar esa heredad y van a hacerme perder la esperanza y van a hacerme perder la fe. Entonces, miren, cuando nosotros iniciamos este proceso hace 3 años, hubo voces muy contrarias, entre ellas la de mi esposa y la mía. ¿Sí? Cuando usted tiene que enfrentar la responsabilidad de empezar de nuevo con una cantidad de compromisos financieros, nosotros no, ni siquiera una casa donde vivir. Nosotros teníamos la opción de irnos a arrumar en los bajos de la casa de mi suegro, volver a Manizales
y irnos a vivir allá. Pero vuelvo y digo, hasta la voz de mi esposa y yo, porque mi esposa y yo, en ese proceso de empezar de nuevo, hicimos hojas de vida y pensamos incluso en conseguir un empleo. E incluso dijimos, hagamos empanadas, hagamos alguna cosa, pero tenemos una responsabilidad de los hijos y hay que echar para adelante. Gracias a Dios, ante la misma voz nuestra, aparecieron voces como la de mi suegro, que en ese momento fue un instrumento de Dios muy importante para decirnos, ustedes tienen un llamado y ustedes no se van a poner a trabajarle a nadie porque ustedes son siervos del Señor. Entonces, no tienen que ponerse a inventar cosas, porque si Dios los ha guardado y sostenido hasta el día de hoy sirviéndole, lo va a hacer siempre sirviéndole. Pero en un momento yo escuché esa voz, la mía y la de mi esposa. Y en todo este tiempo ha habido voces que nos han tendido a desanimar, ¿sí? Como, pues como les decía hace 8 días que no tengo que repetir. Pero si no tuviéramos la convicción y la decisión de escuchar lo que Dios piensa acerca de nosotros, hubiésemos perdido la esperanza y la fe no nos hubiera guardado en todo este tiempo. Y así es en la vida de cada uno de nosotros. O sea que sacúdase la cabeza, ubíquese como hijo y agudice su oído a la voz del Señor para que su fe crezca, para que esa fe le guarde por el poder del Señor y para que esa tranquilidad de que ya tiene heredad. Por eso, Cris, no te tienes que partir tampoco el lomo por la herencia de tus hijos, porque ya la tienen. Mi hijita, disfrute la herencia que Dios ya le dio. Mi hijita, mi hijita, mi hijito, mi hijita, disfruten. Si usted todavía está dudando, pues entonces agudice. Disfruta lo que ya tienes. Ya lo tenemos. Y es el Señor y es el todo. Entonces, ¿dónde queda, muchachos, el afán y la ansiedad? Afán y ansiedad. Hay que disfrutar más. Nata, lo que hablábamos anoche, disfrute más. Ahorren, pero no lo ahorren todo. Ahorren sin sacrificar lo que lo hace feliz. Ahorra o nunca. No, no, mire los faraones. Los faraones todo lo que atesoraron, los enterraban con ellos. ¿Y quién disfrutó eso? Los excavadores. Ni siquiera sus hijos y nietos, no, los excavadores que miles de años después encontraron esos tesoros, beduinos, campesinos de Egipto, y desenterraron y supieron caer con el oro. ¿Qué hicieron? Se lo gastaron. Ellos no me pusieron a hacer allá a atesorar, ¿no? Disfruten, abracen más, besen más, perdonen más, crean más. Tenemos una herencia extraordinaria. Vamos a orar. Pues no tenemos que orar. Los que están aquí se pueden poner en pie si quieren para que se estiren. Y allá también. Espero que no se hayan acostado. La palabra, acuérdense que al estudio de la palabra de Dios hay que ser reverentes. ¿Qué tal el café de hoy? ¿Cierto que no es lo mismo? No es lo mismo. Siento que me faltó algo. Esa es la fatiga que tengo. Qué linda la Biblia que nos quedó. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Acérquese a su familia, tómele la mano y démosle gracias al Señor porque primero como hijos, Él nos ha dado una heredad, una herencia. El unigénito Hijo de Dios compartió su herencia con nosotros, por amor, por generosidad. Además, Él entendió que al ser su herencia eterna, al ser una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, pues nunca se iba a acabar, incluso compartiéndola, incluso entregándola.
porque él entendió que su herencia era su Padre. En el Padre está todo. Tú conoces nuestro corazón y tú sabes qué es lo que nos ha angustiado. Un futuro que está demostrado que muchas veces ni llegará. Un futuro que solo nos hace vivir llenos de ansiedad y preocupación y no nos permite disfrutar los mejores tiempos de nuestra propia vida, los mejores tiempos del matrimonio, los mejores tiempos de nuestros hijos. ¿Qué heredad usted recibió? Y de acuerdo a lo que usted considera que Dios puso en sus manos, eso es lo que le va a legar a sus hijos. Lo que usted le va a dejar a sus hijos es problemas, dificultades, conflictos, complejos, inseguridades, o le va a dejar una fe firme, una esperanza viva, una herencia incorruptible, una salvación y una vida eterna que traerá paz, esperanza y felicidad a sus hijos. Yo no he visto hijos que solo recibiendo el dinero de sus padres sean plenamente felices, porque los hijos querían a sus padres cerca, amándose, cuidándose, demostrando con presencia su amor. No es tiempo de recriminarle a nadie, a nuestros padres nada. También sepan que ellos dieron lo que recibieron. Creo que la mayoría de nuestros padres no tuvieron la fortuna nuestra de ser instruidos en la Biblia, en la Escritura, pero sí debemos asumir la responsabilidad de aquí en adelante. Y yo, Señor, quiero disfrutar esa herencia que tú me das. Dice tu palabra que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y dice la misma epístola a los romanos, que si hijos, herederos del Padre y coherederos con Cristo Jesús. O sea que la herencia que el Padre le dio a Jesús es la misma herencia que nos da a nosotros. Por eso agradezca entonces al Señor y dígale que afirme su alma con la fe viva, con la fe que fortalece, que trae esperanza, que ha de ser probada. Y si usted está hoy, si Dios consideró que era necesario que su fe fuese probada, agradézcale convencido que esa prueba traerá un cada vez más peso de gloria de parte del Señor, y que esa fe será hallada en alabanza, en gloria y honor de parte de Dios para usted. Que Dios se manifestará, que el Señor Jesucristo se manifestará y Él le alabará, le dará toda su gloria y le dará honor. Entonces, si Dios consideró que hoy usted sea pasado por aflicción, por fuego o por agua, o por fuego y por agua, alabe y bendiga al Señor, porque será purificada su fe y será la mejor heredad que le dejará a sus hijos, y si no tiene hijos, dejará a los que le rodean, porque muchos serán bendecidos con su fe, porque muchos conocerán su fe, a su Dios por su fe. Así que alabe al Señor y bendígalo por esa aflicción presente, ya sea por su cuerpo, por su salud, por su limitación, ya sea por una aflicción en el alma, incluso una situación espiritual. Bendiga al Señor glorioso, todopoderoso, porque estimó que usted podría soportar esta aflicción para que el peso de la gloria de Dios
se manifieste sobre y a través de usted. Abra entonces sus labios y bendiga al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Agradezca. Los apóstoles, los primeros discípulos, cuando alababan a Dios, se sentían privilegiados de poder llevar en su cuerpo las marcas del sufrimiento de Jesús a causa del Evangelio. Y es mejor padecer a causa de la verdad, a causa de la santidad y de la esperanza, que padecer a causa del pecado y la maldad. Y si usted hoy padece, aún haciendo lo bueno, y si usted padece aún viviendo en la verdad, haga como los primeros discípulos que se gloriaban, alababan a Dios, cantaban salmos, porque se sentían dignos de llevar el sufrimiento de Jesús en sus propios cuerpos. Y si hoy su aflicción y su dolor es tal que la podría comparar al dolor y al sufrimiento de Cristo en la cruz, tiene como alabar y sentir la dignidad que el mundo nunca entenderá, porque esto es loco, es sin sentido, pero que solo usted, que vive la gloria del Señor, lo puede percibir y expresar. Yo te alabo, Señor, porque hoy puedo dar fe que la fe nos ha guardado. Porque si no nos hubieses dado esta medida de fe, hubiésemos sucumbido, hubiésemos enloquecido, hubiésemos actuado de mala manera. Pero esa fe nos ha conservado hasta el día de hoy. Acérquese a sus hijos y pídele a Dios en oración entonces que lo que usted vive redunde en la heredad que recibirán ellos, y que no es algo que se dará en el futuro, es algo que se dará ya y ahora, porque la eternidad no es algo que viene, no es un tiempo postrero, porque la eternidad es aquí y ahora, porque la eternidad es la dimensión de nuestro Padre. Por eso entonces, bendiga a sus hijos. Dele gracias a Dios por darle el privilegio de ser formado en la fe, probado en la fe, fortalecido en la fe, para darles a ellos esta herencia que nadie les quitará, esta herencia que nunca se agotará, esta herencia que nunca se marchitará. Te bendigo y te alabo, Señor, porque diste a conocer estas cosas no a los sabios y entendidos de este mundo, sino a los que en inocencia y como niños se acercan a ti. Así te agradó, mi Padre, así te pareció, y por eso te alabo. Y te bendigo por cada hijo e hija tuyo aquí presente a través del Zoom y aquí en la casa de oración. Te bendigo por ser nuestra porción y nuestra heredad, porque lo eres todo para mí, Señor. Y hoy, una vez más, te rindo mi corazón. No me voy a resistir a ti, porque a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y nada fuera de ti anhelo más y deseo más en esta tierra. Extiende tu mano de bendición sobre tus hijos, tu mano de sanidad, tu mano de perdón y de misericordia, tu mano de restauración. Déjanos ver los cielos abiertos. Alaba, honra y glorifica a tus hijos que con fe te agradan a ti. Déjales ver tu abundante gracia, tu abundante misericordia y honra. La gloria es tuya, de nosotros tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor. Para la grabación. Que Dios